Un párrafo publicado en junio de este año. Ningún medio de comunicación lo ha tocado todavía. He apoyado las leyes azules, leyes estatales que cierran los negocios ciertos días como el Día de Acción de Gracias, porque esos días son sagrados y todos deberían poder participar en ellos por igual. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Ese no es un pastor. Ese es el actual vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en su nuevo libro, Communion. 3 cosas en una sola oración. He apoyado las leyes azules, eso está en tiempo presente. Leyes que cierran negocios, el gobierno ejerciendo poder sobre el comercio, porque esos días son sagrados. Una palabra religiosa haciendo el trabajo legal. Y luego, todavía nos falta mucho camino por recorrer. ¿Hacia qué? Aquí está la razón por la que eso me deja helado. En 1888, una escritora cristiana estadounidense predijo que algún día, en la libre América, la nación que inventó la separación entre la Iglesia y el Estado, los legisladores se horrorizarían por usar el poder del Estado para proteger un día sagrado. Y ella dijo que no llegaría pareciendo una tiranía. Llegaría pareciendo compasión. Leí las 262 páginas de este libro y esta noche voy a mostrarte cómo esa profecía tan antigua se está armando ante nuestros ojos, dentro de unas memorias cálidas, graciosas y sinceras sobre un hombre que encuentra a Jesús. Y lo más extraño no son las leyes azules. Es lo que la propia abuela de Vance creía sobre la iglesia a la que él se unió. Esto no es un manifiesto. Es una historia de conversión y, sinceramente, es una historia simpática. Pierde su fe en Irak y se vuelve ateo en Yale y poco a poco regresa a la Iglesia Católica Romana. Su lógica, en sus propias palabras, es: si el Titanic se está hundiendo, prefiero estar a bordo que subirme a un bote salvavidas. Bueno, yo creo que preferiría subirme a un bote salvavidas. El Titanic se está hundiendo. Hoy, Vance se llama a sí mismo el católico de más alto rango en el gobierno de los Estados Unidos. Nada en este libro es de villanos caricaturescos y, ese es justamente el punto. La predicción de 1888 nunca dijo que esto vendría de villanos. Decía que serían personas sinceras resolviendo problemas reales con argumentos tan razonables que oponerse a ellos suena cruel. Entonces, mira, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el poder gubernamental bien intencionado y un día sagrado aparecen en el mismo párrafo? Dale al botón de suscribirte porque, no me vas a volver a ver y vas a querer saber las respuestas a algunas de estas preguntas en el futuro, porque el próximo video que sale está increíble. Empieza donde empieza Vance, con su abuela. Capítulo 8. Él está luchando con la idea de convertirse en católico y recuerda a mamá. Con su propia pluma, en la página 113 dice, ella sentía que la forma de adoración católica era bastante formal, pero lo que le importaba era Jesús. Apocalipsis 18 podría haber tratado sobre la corrupción de la Iglesia Católica, la ramera de Babilonia y todo su hocus pocus, o podría haber tratado sobre otra cosa. El vicepresidente puso Apocalipsis 18, la Iglesia Católica y la ramera de Babilonia en la misma oración. En Apocalipsis 17 y 18, Juan ve a una mujer. En las Escrituras, una mujer es una forma abreviada de referirse a la iglesia. Jeremías 6:2, he comparado a la hija de Sión con una mujer hermosa y delicada. Pablo, en 2 Corintios, dice, os he desposado con un solo esposo, con Cristo. Mujeres puras, iglesia fiel. Entonces, una mujer impura, ¿qué es eso? Bueno, es una iglesia que ha sido infiel. ¿Cómo? Bueno, Apocalipsis 17, versículo 2, dice, ella comete fornicación con los reyes de la tierra, o sea, una iglesia en la cama con el poder del Estado. Ese es todo el escándalo en la imagen. No es una iglesia que amaba mal a Jesús, es una iglesia en una relación que nunca debió tener con el gobierno. Quédate con eso, no saques conclusiones todavía, ten esto en cuenta.
La sospecha de mamá alguna vez fue la interpretación estándar para todos los reformadores protestantes. Lutero, Wesley, Wycliffe, esa visión era normal. Ahora es algo extraño. Ahora, el capítulo más importante del libro. El capítulo 8 se titula Sobre cosas nuevas. Esa es una traducción. Rerum Novarum, una encíclica del Papa León XIII en 1891. El vicepresidente nombró un capítulo de su autobiografía espiritual en honor a un documento papal sobre política y economía. ¿Qué enseña? Enseña que el Estado debe proteger a los vulnerables, garantizar salarios y asegurar que los trabajadores tengan descanso del trabajo, no para entregarse a excesos, sino para cumplir con sus obligaciones religiosas y familiares. Vance lee eso y piensa en sus familiares que trabajan en tiendas, perdiéndose el Día de Acción de Gracias y la iglesia por horarios brutales. Luego escribe la frase más sutilmente cargada del libro. Las iglesias tendrán dificultades para atraer a la clase trabajadora si esas personas se ven obligadas a trabajar los domingos. ¿Y la visión del Papa? La teoría de la naturaleza humana del Papa León XIII logra un equilibrio tan perfecto que parece inspirado divinamente. ¿Inspirado divinamente? ¿Un vicepresidente hablando sobre el plan del Papa para cómo el Estado organiza el trabajo, el descanso y el culto? Aquí es donde este programa es diferente. No te voy a decir que estás 100% equivocado, porque 99% de verdad es 100% error. Aquí tiene razón en un 95% y ese es el truco. ¿Por qué mira lo que pasa aquí? ¿El descanso es sagrado? Solo ve a la segunda página de tu Biblia, Génesis capítulo 2, y dice que descansó en el séptimo día, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Lo santificó, lo hizo sagrado. Antes del pecado, antes de Israel, antes de que existiera cualquier iglesia, Dios puso un día de descanso sagrado en la arquitectura del mundo, antes de que existiera cualquier pecado en él. Es cruel mandar a un chico de 16 años a una caja registradora desde las 4 en punto de la tarde del Día de Acción de Gracias hasta las 4 en punto de la mañana del viernes. Vance lo llama asqueroso, y creo que Jesús está de acuerdo con ese instinto. La compasión de Vance aquí es lo más bíblico de todo el libro. Entonces, ¿dónde está el 5% que falta? ¿Qué día bendijo Dios? El séptimo. Éxodo 20, el único mandamiento que empieza con acuérdate, como si Dios supiera que lo olvidaríamos. El séptimo día es el sábado del Señor Dios, tu Dios. ¿Por qué? Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra. Es un recordatorio de la creación y un recordatorio no se puede mover. Tu cumpleaños no funciona en el cumpleaños de otra persona. El séptimo día, sábado, y lo curioso es que es el mismo idioma, Sabbat y Saturday son exactamente la misma palabra. Por ejemplo, en español es sábado. Y en los 66 libros de la Biblia no hay ni un solo versículo que transfiera esa santidad al domingo. Entonces, si la Biblia nunca cambió el día, ¿quién lo hizo? La respuesta está en el libro de Vance. Él simplemente no lo sabe todavía. En el capítulo final, él está en Roma contando la historia de la iglesia primitiva, Nerón, el martirio de Pedro, luego Constantino, el emperador con la cruz en el cielo que puso fin a la persecución. Vance cierra con la frase que le encanta: César estaba muerto. Cristo aún vivía. Es hermoso, pero omite lo más trascendental que Constantino hizo alguna vez. El 7 de marzo del año 321 después de Cristo, Constantino, que aún estampaba al dios Sol en sus monedas, promulgó la primera ley dominical de la historia. En el venerable día del Sol, que los magistrados y el pueblo descansen y que todos los talleres permanezcan cerrados. El día del Sol, no el sábado de las Escrituras, el día de adoración al Sol de Roma.
Es la adoración pagana al sol fusionada con el cristianismo por decreto imperial. Una generación después, el Concilio de la Odisea dictaminó desde el lado de la Iglesia que los cristianos no debían descansar en el sábado del séptimo día. Debían trabajar ese día y descansar en domingo en su lugar. La Iglesia y el Estado se pasaban una ley de un lado a otro. César no murió. César se bautizó y Roma nunca lo ha ocultado. El Catecismo del Converso de Doctrina Estándar, la instrucción estándar para los conversos, dice lo siguiente: ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Roma señala esta transferencia como prueba de su autoridad. Daniel dio hace 25 siglos que esto sucedería en Daniel 7:25, un poder que surgiría de Roma y que intentaría cambiar los tiempos y la ley, pero no tendría éxito. Tú no puedes cambiar la ley de Dios. Tú piensas que puedes, tú dices que puedes. ¿Qué mandamiento involucra tanto un tiempo como una ley? Exactamente uno. No hay otro mandamiento como ese. El que empieza con acuérdate. Así que cuando un estadista moderno pide el plan papal para un descanso sagrado protegido por el Estado, inspirado divinamente, hay una predicción muy antigua que dice: presta atención a eso, porque menciona un país, el nuestro. Episodios como este toman bastante tiempo en producirse, así que si quieres ver más de este contenido, únete a nosotros en Patreon, patreon.com/extranjenormal. Ahora volvamos al país. Apocalipsis 13, una primera bestia surge del mar y las aguas, dice Apocalipsis 17:15, son pueblos, multitudes y naciones. La vieja Europa abarrotada, iglesias fusionadas con el Estado, dominando durante siglos. Acabamos de contar esa historia. Luego, en el versículo 11, surge un segundo poder de la tierra vacía, joven, dos cuernos como de cordero, gentil, semejante a Cristo, una nación construida sobre dos principios semejantes al cordero. Y el mundo nunca había visto esto antes: libertad civil y libertad religiosa. Sin rey, sin poder, surgiendo en el siglo XVIII exactamente cuando el antiguo poder entraba en declive. La historia ofrece un candidato, solo uno, pero el versículo continúa. Dice: hablaba como dragón, y este poder gentil termina haciendo que el mundo adore y presionando para imponer una marca, de modo que nadie pueda comprar ni vender sin ella. Mira el punto de presión: ejércitos, comercio, leyes económicas entrelazadas con el tema de la adoración. Una ley azul de acción de gracias no es la marca de la bestia. Escúchame bien, pero observa cómo está conectado todo. He apoyado las leyes azules, dice él, porque estos días son sagrados. Ahora, eso conecta en uno de los principios de América los mismos tres cables que Apocalipsis 13 dice que se conectan: el poder del gobierno sobre el comercio para el tiempo sagrado. Los cables todavía no tienen corriente, pero alguien ya terminó de hacer el cableado, y su libro, Comercio, sigue dándome recetas que la mayoría de lectores ni siquiera nota. El mismo Vance, 2 veces estadista cristiano, dice: la fe no es un compartimento raro y pequeño de mi vida al que a veces recurro por 1 o 2 horas los domingos. Es un lente a través del cual veo el mundo. Él describe su candidatura al Senado como un esfuerzo por hacer argumentos sobre la economía de manera más explícitamente cristiana. Él escribe: estamos bien diciéndole a un empresario que debe ir a la iglesia y diezmar, pero no que debe pagarle un salario justo a su gente. Fíjense, el tener que ir a la iglesia es la parte controversial de esa frase. Sobre los líderes de Europa, ellos habían sacado a Dios de sus juramentos y lealtades de la posguerra, y se preguntaban por qué tantas otras cosas también se habían perdido.
Sobre los papas predicando doctrina social, ninguno de estos papas era comunista. Simplemente eran cristianos. La predicción de 1880, literal. Incluso en la libre América, los gobernantes y legisladores, para asegurar el favor público, cederán ante la demanda popular de una ley que haga cumplir la observancia del domingo. Ella dijo que los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirían para sobornar, persuadir o incluso obligar a todas las clases a honrar ese día, y que eso llegaría en medio de la verdadera crisis, con el día sagrado vendido como remedio para la nación en problemas. Ahora, el diagnóstico de Vance, el secularismo ha producido conflicto social. Hicimos un experimento de reemplazar la cultura cristiana. El fruto es soledad, baja tasa de natalidad, división, pero su remedio es recristianizar la cultura, y nosotros ayudamos, la ley. Proteger los días sagrados para los trabajadores, para las familias, para la nación. Ella no dijo que los tiranos lo exigirían. Ella dijo que la gente lo exigiría, y los legisladores cederían ante el favor público. Para asegurar el favor público. Primero la compasión, luego la ley y al final la aplicación. Eso no es una predicción sobre un solo hombre. Es una secuencia, y ya ha comenzado visiblemente. Sin embargo, queda una parte. Nada de esto funciona mientras protestantes y católicos desconfíen entre sí, y en 1888, esa brecha parecía permanente. La misma autora hizo una segunda predicción. La señal decisiva sería que el protestantismo extienda su mano a través de la brecha para tomar la mano del poder romano, y en 1888, eso era motivo de risa. Pero ahora lee el final de Comunión. El amigo más cercano de Vance en la política, Charlie Kirk, evangélico de toda la vida, fue asesinado en el año 2025. El vicepresidente católico escoltó su cuerpo de regreso a casa y escribe: Charlie se llamaba a sí mismo el evangélico más católico del mundo. Charlie me enseñó a amar todas las partes de nuestra comunión cristiana. Luego viene la tesis del libro. Como cristianos, todos somos parte de la misma iglesia, Charlie Kirk y el Papa Francisco, a pesar de sus diferentes puntos de vista. El libro es el apretón de manos, un vicepresidente criado como evangélico y ahora católico diciéndole a 100 millones de protestantes que la brecha de la reforma es un drama familiar. Un solo cuerpo, actúen como tal, en la cultura y sí, en la política. Incluso sus revisores de teología para este libro fueron un sacerdote católico y un bautista del sur, uno al lado del otro. Escúchame bien. Ama a tus vecinos católicos, ama a tus amigos católicos, ama a tu gente protestante, ama a la gente en general. Eso es el cristianismo. Esto no es nada en contra de los católicos. La predicción nunca tuvo que ver con el afecto. Se trata de la arquitectura, de instituciones que fusionan agendas morales y buscan juntas el control de la maquinaria del Estado. El afecto es la puerta de entrada. La legislación es el cuarto. Un libro llamado Comunión, cuyo clímax emocional es un mártir protestante y un papa en la misma iglesia y cuyo clímax político es: he apoyado las leyes azules, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Eso no es el cumplimiento, pero desde aquí puedes ver el cumplimiento. Entonces, ¿dónde nos deja esto hoy? No hay casa de brujas. Apocalipsis 18 dice: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo en cada comunión y hoy nadie lleva ninguna marca. La prueba solo llega cuando la ley obliga a elegir, y cuando eso pase, no será sobre un calendario. Será sobre Hechos 5:29. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres porque el llamado final de Dios en Apocalipsis 14 es: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Este es el mandamiento del sábado, palabra por palabra. Así que este es mi último punto.
El día sagrado del hombre eventualmente será exigido. El día sagrado de Dios solo ha sido ofrecido. Uno se impone desde una capital y el otro se guarda desde una cruz. Acepta el regalo antes de que alguien te ofrezca el sustituto. Venid a mí y yo os haré descansar, dice la Biblia. Y aquí está el capítulo que salté esta noche a propósito. Nos vemos en el after party. Este es uno interesante. El padre de Vance muriendo, pero seguro de que Dios lo sanará, y la creencia a la que Vance se aferra en su lugar, que los muertos están despiertos y conscientes. La Biblia llama a eso el otro gran engaño de los últimos días, y ya es algo normal. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.